Ya. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a tratar el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento humano es universal, el problema del dolor, revisión, vivir una vida valiosa, la alternativa. Estamos conformadas por Ortega Fajardo Yanela y Parrales Yulaisi. En primer lugar tenemos el sufrimiento y el dolor. Podemos decir que el sufrimiento y el dolor son partes de la vida, pero en ocasiones sufrimos innecesariamente. Generalmente vamos a utilizar lo que es el dolor y el sufrimiento como sinónimos. Sin embargo, es muy importante entender cuál es la diferencia entre ambos. Tenemos que el dolor emocional es el sentimiento negativo que surge ante determinadas situaciones o problemas. Generalmente estas se van a relacionar con una pérdida o un problema que nos afecta de manera importante y surge en el instante en el que somos heridos tanto física y emocionalmente. El dolor es una sola emoción. Su duración es relativamente corta y proporcional al evento que se produce en ese instante. Puede ser que vayamos a presentar cualquier emoción, depende lo que nos haya afectado, como tristeza por alguna pérdida, estrés ante la necesidad de enfrentar algún problema, enojo, frustración, entre otros. Mientras que el sufrimiento va más allá. Esta es una respuesta cognitivo-emocional que tenemos ante un dolor físico o ante una situación dolorosa. En sí, el sufrimiento es un conjunto de emociones y pensamientos que se van a entrelazar, adquiriendo más lo que es una intensidad y duración que el dolor emocional. El sufrimiento puede durar indefinidamente, aunque la situación ya se haya solucionado. Luego de esto tenemos el sufrimiento humano, es universal. Podemos decir que a diario la mayoría de personas con las que nos cruzamos parece tenerlo todo. Parecen que estuvieran felices y se los ve satisfechos con su vida. Seguramente hemos tenido la experiencia de ir caminando por la calle en un momento, en un día muy especial, que haya sido malo, y nosotros miramos alrededor y pensamos, ¿por qué no podemos ser tan felices como la gente? Parecen que estos son trastornos de pánico o depresión o problemas de drogadicción. Podemos decir que todos los seres humanos, si no vive suficiente, ya habrá experimentado o experimentará más adelante la desgracia de alguna pérdida de una persona que tanto se ama. En sí, cada persona concreta va a experimentar lo que es el dolor físico. Todo el mundo en sí ha sentido lo que es tristeza, vergüenza, ansiedad, miedo y pérdida. Todos tenemos recuerdos que nos van a hacer sentir humillantes y vergonzosos. Todos llevamos oculto en nuestro interior secretos dolorosos. Nosotros vamos a esforzarnos en mostrar caras radiantes, felices, simulando que todo va bien, mientras que por dentro tenemos algún sufrimiento de alguna persona que hayamos perdido. El hecho de ser humano implica sentir dolor de un modo mucho más penetrante, lo que pueden experimentar cualesquiera otras criaturas de la tierra. Por ejemplo, si le damos una patada a un perro, este aullará y saldrá corriendo. Pero si pateamos con regularidad, el perro va a sentir miedo. Es decir, que cuando nosotros nos vayamos a acercar a él va a salir corriendo, porque él ya conoce cuál es la reacción que nosotros vamos a tomar ante él. Tenemos que la capacidad del lenguaje, los seres humanos en una posición especial. El simple hecho de decir una palabra
o mencionemos una palabra cualquiera. Por ejemplo, si decimos la palabra paraguas, ¿en qué vamos a pensar cuando nosotros leemos esta palabra? De acuerdo, esto es bastante inocuo, pero si nos imaginamos que el paraguas es un objeto muy temible, cualquier cosa va a recordar ese nombre. Es decir, que si el paraguas fuera algo que nosotros le tengamos miedo, nosotros no vamos a querernos acercar a él. Es decir, que así como el perro va a evitar el dolor, nosotros también debemos de evitar esto. Bueno, en sí, ¿cómo una persona puede evitar el dolor si en cualquier momento, en cualquier lugar o el dolor puede ser evocado en el interior de una mente por cualquier otra cosa que tenga relación con este dolor? La situación es peor de lo que parece. No solo podemos evitar el dolor apartándonos de las situaciones placenteras que podemos evocar el sufrimiento. Por ejemplo, la disociación de utilización de drogas ilegales para reducir el dolor temporalmente, pero el dolor va a regresar con más fuerza, ya que lo que va a producir la utilización de drogas es que nos olvidemos por un momento del dolor que estamos presentando. Y bueno, tenemos que la posibilidad constante del dolor psíquico es una carga amenazadora a la que todos tenemos que enfrentarnos. Todo esto no va a significar que tengamos que resignarnos a caminar penosamente cargando algún tipo de sufrimiento durante nuestra vida. El dolor y el sufrimiento son dos cosas muy distintas y estamos convencidos de que existe una forma de cambiar la relación con el dolor y así poder vivir lo que es una vida buena. Tal vez no una vida grande, aún a pesar de que seamos seres humanos y cuyas memorias y habilidades verbales sigan haciendo posible que volvamos a experimentar el dolor en cualquier instante de nuestra vida. Tenemos que la raíz del sufrimiento es la palabra latina ferre, que va a significar soportar o llevar, mientras que la palabra sufrimiento nos va a conllevar la idea de que hay un peso que no estemos dispuestos a llevar o porque somos incapaces de llevarlo. Tal vez porque a nosotros nos va a parecer muy pesado o también desagradable. Y, o porque nosotros vamos a creer que está fuera de nuestro alcance. Listo. Vamos a continuar con el tema, que es el problema del dolor. Algo que cabe recalcar es que el dolor tiene indudablemente un importante elemento subjetivo, por eso lo que percibimos de dolor son las manifestaciones externas del paciente, tanto en su comportamiento gestal como en la verbalización de su dolencia como en su afrontamiento. Bien, ahora vamos a definir qué es miedo. Es el estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación eventual, peligrosa, real o imaginario. Bien, el dolor psíquico hace daño por definición, pero no se limita a eso. Muchas veces el dolor te aparta a vivir la clase de vida que cualquier persona quisiera llevar o quisiera vivir, como miedo de ir a un supermercado, a una fiesta con un grupo de amigos, al trabajo, entre otros lugares más, porque esa persona teme de que allí podría padecer un ataque de pánico. Entonces empiezas a vivir tu vida adaptándola al problema y el resultado es que la vida se te va volviendo más limitada y cada vez más flexible. Por lo tanto, es conveniente siempre darnos cuenta de hasta qué punto es el pánico
que uno siente y en qué se está convirtiendo en nuestra vida, que ese debería ser nuestro principal foco de atención, ya que este llega a interferir en todas las demás actividades. Ya, un ejemplo claro es el que muestra ahí mismo en la diapositiva, que es la ansiedad social, depresión o preocupaciones que genera dolor. Ya, el ejemplo es que no hay duda de que una persona con un trastorno de pánico no querría volver a experimentar ese sentimiento de miedo extremo que es totalmente desagradable, pero de ese malestar forma parte también el hecho mismo de que el pánico nos está obstruyendo el camino del vivir. Siguiente diapositiva. Ya, los problemas del dolor te abren dos fuentes de dolor mismo, lo que es el dolor de presencia y de ausencia. Lo que es el dolor de presencia es cuando nosotros tememos que estén presentes y preferiríamos que desaparecieran. Por ejemplo, la ansiedad social, depresión o preocupaciones que generan dolor. Lo que es el dolor de ausencia es que se representan otro tipo de dolor distinto, como por ejemplo, piensa en la misma persona con una fobia social de antes. Tal vez una persona realmente valora mucho el comprometerse con otras personas, pero su miedo le impide a seguir de una manera significativa. Ya, la conexión con los demás que tanto ansía nunca llega a tener este lugar. Este es el dolor de la ausencia, es el dolor que se sitúa en la cumbre de los dolores, el sufrimiento en la cumbre de los sufrimientos. No solo tienes que arreglártelas con el dolor inmediato que deriva de tus pensamientos, sentimientos y sufrimientos físicos. También hay que luchar con el dolor producido por el hecho de que tu propio dolor te impide vivir la clase de vida que te gustaría llevar. Ya, siguiente diapositiva. Dice, vivir una vida valiosa, esa es la alternativa. Ya. Ya, vivir una vida valiosa en sí depende de cada uno de nosotros. Requiere conocer cuáles son nuestros valores que realmente queremos en nuestra vida. A menudo nos fusionamos con nuestro sufrimiento y empezamos a juzgar nuestra vida en función de cómo nos sentimos o dejamos de sentirnos en todo en cuanto hacemos o realizamos. En cierto sentido nos convertimos en nuestro propio dolor. Muchas veces pensamos en hacer un cambio en el sentido de tu vida, de manera que se centre en las cosas que más valoras. De esta manera, además, el incremento innecesario del dolor se detiene. Cuando esto ocurre, los temas vitales con los que has estado debatiendo empiezan a perder fuerza y tu vida comienza a abrirse y se hace más amplia y más flexible. Aparte, también se vuelve más significativa. Un punto que es importante recalcar es que la mayoría de las personas siempre se plantean tener una mejor vida, pero poco realmente nos preguntamos en profundidad cómo hacer para tener una vida valiosa. Entonces, nuestra respuesta sería, si quieres tener una vida realmente valiosa, lo que primero se debe de comprender es lo valioso para ti y qué cambia cada cosa en tu vida. No son pocos los casos de las personas que se dejan llevar por lo que dice la sociedad o las modas y pese a cumplir con todo lo que sería una vida de ensueño, son desgracias e infelices. Esto sucede porque no han tenido en cuenta lo que es valioso para ellos mismos. Una reflexión o algo que puedo acotar en lo personal es que nosotros debemos de tener valores y nuestras creencias propias para poder darle el sentido que uno desea a nuestra propia vida. Empezar a valorar desde lo más mínimo hasta lo más grande. Muchas gracias.